Hay un montón de patologías diferentes, hay un montón de cosas que podemos ver, que podemos aprender, ¿sí? Pero arrancamos con lo básico. Ayúdame, Yolanda, con el objetivo. Objetivo general: analizar y comprender las principales enfermedades de las vías respiratorias en caninos y felinos, integrando los fundamentos anatómicos y fisiológicos del sistema respiratorio con los mecanismos fisiopatológicos, signos clínicos y criterios básicos de diagnóstico, para fortalecer el razonamiento clínico y la forma de decisiones en la práctica veterinaria. Muy bien. ¿Qué tan claros estamos? Y simplemente al azar, ¿qué recuerdan o qué vieron en clínica menor 1 orientado a vías respiratorias? A patologías respiratorias. Asumo que he visto así tipo de patrones respiratorios, tipo de secreciones, ese tipo de situaciones. No patologías como Ya. Resultados de aprendizaje. En teoría, menos en teoría, al final de este bloque, ¿sí? Ustedes serían o deberían ser capaces de realizar estas 5 cosillas que están acá. Micaela, ayúdame con el primero. Interpretar los hallazgos clínicos obtenidos durante la anamnesis y el examen físico respiratorio en caninos y felinos para orientar un diagnóstico prescriptivo. Muy bien, Marco, ayúdame con el segundo. ¿Malo o malo? Malo. Aquí le voy a decir malo. Relacionar la presentación clínica de las enfermedades respiratorias con su etiopatología. Muy bien. ¿Quién más? Fernanda, ayúdame con el tercero, por favor. Analizar la severidad del compromiso respiratorio para priorizar la atención, seleccionar medidas terapéuticas iniciales adecuadas. Todo bueno el final. Gisela, ayúdame con el siguiente. Seleccionar y justificar esquemas terapéuticos básicos de enfermedades respiratorias frecuentes, recordar los datos considerando el estado clínico del paciente. Muy bien. Y Nicolás, ayúdame con el Aplicar el razonamiento clínico en la resolución de problemas mediante el análisis de casos clínicos simples de afecciones respiratorias en caninos y felinos. Muy bien, todos estos puntos son muy importantes, pero fíjense sobre todo en lo que mencionan el punto 4 y 5, ¿sí? Que dice seleccionar y justificar esquemas terapéuticos, ¿sí? ¿Por qué? No todos los pacientes van a requerir exactamente lo mismo, ¿sí? No, acá tampoco hay, a ver, para ciertas cosas sí existen protocolos, ¿sí? Pero para otras cosas no. No siempre un paciente, por más patología respiratoria que tenga, va a tener que broncodilatarse, por ejemplo. No todo paciente se va a beneficiar de nebulizaciones, ¿sí? No todo paciente, o hay situaciones en donde nos olvidamos de manejar el dolor que puede experimentar el paciente que está atravesando una patología de vías respiratorias. La disnea, ¿duele o no duele? El distrés respiratorio, ¿duele o no duele? Duele, no, ¿sí? Nuestros músculos intercostales se fatigan, eso genera dolor, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos de manejar el dolor en nuestros pacientes, ¿sí? A veces ya, perfecto, tenemos al paciente, y cito simplemente ejemplos sobre el azar, tenemos a nuestro paciente con neumonía, ya listo, empiezan con quinolonas o yo que sé, aminopenicilinas potenciadas como el más ácido clavulánico, envían broncodilatadores, ahí mismo que se nebuliza el paciente, que puede estar súper bien si el paciente lo necesita, pero nos olvidamos de manejar el dolor, ¿sí? Ese paciente le va a doler. No es que a nosotros nos mandan o paracetamol o ibuprofeno por deporte, bueno, a veces sí, pero es también por dolor de inflamación. Inflamación duele. Entonces arrancamos con los trastornos de la cavidad nasal, ¿sí? Como les digo, no vamos a poder abarcar todos porque son un montón, pero vamos al menos con los más básicos, ¿sí? Y de a poquito vamos a poder ir interpretando los demás, ¿sí? Aquí estamos mezclando un poquito
perros y gatos, ¿sí? Arrancamos por ahora con gatitos, ¿sí? Infecciones de las vías respiratorias altas en gatos, ¿sí? ¿Quién ha escuchado algo que se conoce como complejo respiratorio felino? ¿Lo han escuchado tal vez? Dilo, Presi. No es como... No me acuerdo muy bien. ¿No era la combinación de las 3 patologías que causan los problemas respiratorios principales? Exacto, por eso se conoce justamente como complejo respiratorio felino. No se las aísla de manera unitaria, ¿sí? Ahora, de manera general, se pueden agrupar así como infecciones de las vías respiratorias altas en felinos, tomando esta abreviatura, ¿sí? Y también se les denomina como complejo respiratorio felino. Cuando hablamos de cualquiera de estos dos grupos, ¿sí?, van a estar estos niños presentes. Va a estar herpesvirus felino, ¿sí?, que también se lo conoce como rinotraqueitis felina. Va a estar calicivirus felino. Va a estar bordetella bronchiséptica. Va a estar clamidófila felis, ¿sí?, y va a estar micoplasma felis. Ojo, si hablamos de vías respiratorias, es micoplasma felis, ¿sí? No es que otro micoplasma bien maluco tenemos en los gatos que nos complica un montón la vida, y ese sí es muy maluco. Antes se llamaba hemobartonella. Micoplasma, ¿sí? Aemo. Dilo. Micoplasma hemofelis. Micoplasma hemofelis. El micoplasma hemofelis, ¿qué va a generar? Ajá, entonces dice hemofelis, es el que va a generar ruptura de los glóbulos rojos, ¿sí? Este de acá, no. Si bien sigue perteneciendo al gran grupo de los micoplasmas, pero este de acá es vías respiratorias. Este no es maluco, o al menos no tanto como su contraparte, la hemofelis, ¿sí? El hemofelis va a generar anemia hemolítica por ruptura de los eritrocitos. Ahora, si tenemos que hablar de porcentaje, el herpesvirus felino y calicivirus felino se llevan el 90% de todas las presentaciones, ¿sí? Son las dos patologías o los dos agentes más importantes encargados de generar el complejo respiratorio felino. Repito, herpesvirus y calicivirus son los dos más importantes, ¿sí? Ahora, independientemente de, en teoría, en gatos inmunocompetentes y sobre todo en gatos adultos, ninguna de estas debería generar la muerte del paciente, salvo complicaciones malucas. Una complicación, Inmunosupresión. por ejemplo, ¿sí? Una complicación típica de esto, neumonía, ¿sí? Una neumonía ya puede generar la muerte de un paciente. Obviamente que hay que pasar un montón de situaciones, pero ya es algo bastante más serio. Por contrapartida, estas de acá no deberían generar mayor problemas, ¿sí? Calicivirus tiene algo muy particular. ¿Quién me puede decir qué causa calicivirus? Que dicen, de ley esta vaina es calicivirus y ya. No es en las llagas. Exacto, son úlceras o aftas en la cavidad oral. No solamente, dentro de la cavidad oral sí, pueden estar en paladar, pueden estar en canillos, pueden estar en la lengua, en la base de la lengua y debajo de la lengua. Es una complicación, o puede generar una complicación bien maluca. ¿Por qué? Porque si me duele la boca, pues no como. No come. ¿Sí? Tengo disfagia. Si un gato no come, ¿qué puede pasar? Anemia. ¿Anemia? No. Si un gato no come 72 horas. Hipoglucemia, se puede morir por eso. Sí. No. ¿Qué más? Algo más malo, más importante. No pancreatitis. Algo de metabólico, algo de eso. Sí, va por ahí. No es pancreatitis. Algo del hígado. Lipidosis hepática. Eso es. Sí. Acuérdense, esa es la complicación. Es la principal complicación de un gato que no come. ¿Sí? Un gato
se dice pues que si no come al menos 72 horas, ese amiguito ya empezó a hacer lipidosis hepática. ¿Sí? ¿Por qué es esto tan maluco en el gato? Porque los gatos son cazadores tan eficientes que ellos no toleran periodos de ayuno prolongado. Si hablamos del mundo de los felinos, los gatos son de los felinos con un mayor porcentaje de tasa de éxito por cacería. Entonces, estos amiguitos, normalmente, ¿qué pasa con el organismo cuando no tenemos glucosa en sangre? Empezamos a mover reservas, ¿verdad? Los principales, ¿cuáles van a ser? Glúcidos. Es decir, tomamos componentes grasos, los mandamos al hígado, ¿sí? Para obtener glucosa, ¿verdad? El hígado del gato no es eficiente para hacer eso, generando lipidosis hepática, destrucción de los hepatocitos y finalmente la muerte del paciente. Es por eso que el calicivirus es maluco. ¿Sí? Entonces, si tenemos que acotar algo de acá, es que la duración del estado del portador del paciente como tal se desconoce. Puede ser días, puede ser semanas que tengamos un estatus de portador del paciente, o puede ser incluso años. ¿Sí? Y puede seguir infectando a otros gatos. Se pasa a ser un paciente, un portador sano. Es decir, estoy sano, no tengo signos clínicos, pero sigo infectando. Ahora, al ser enfermedades enterobacterianas y virales, depende muchísimo del estado de inmunocompetencia del paciente. Si es un bebé que vengo sacando del refugio, ¿cómo estará su estado inmunológico? Maluco, ¿verdad? Y si viene de un refugio, sobre todo, ¿lo pondría con mis gatos? No. Cuarentena. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo deberían de darle de cuarentena? Unos 15 días. 20 días. Al menos un mes. ¿Sí? Ojo, y eso no les garantiza que no puedan contagiar a sus gatos y, qué sé, sus gatos están enfermos o algo por el estilo. Puede ser el tiempo del estado de portador desde semanas hasta años. ¿Sí? Características clínicas. ¿Sí? El complejo respiratorio felino puede tener una presentación aguda, la típica, ¿sí? Puede tener una presentación crónica o puede tener una presentación intermitente. Es decir, una semana mi gato puede estar medio maluco hoy, ¿sí? Lo llevé a la clínica y simplemente le inyectaron el complejo B y mejoró. Pasó 2 semanas súper, tercera semana, ¡pam!, tengo aftas o úlceras en la cavidad oral. Se me enfermó. ¿Desde cuándo? Hace 3, 4 semanas, volvió a recaer. ¿Qué pasó allí? ¿Sí? No lo sabemos. Y me adelanto un poquito. Generalmente en las patologías asociadas al complejo respiratorio felino, no vamos a tratar de llegar al diagnóstico etiológico como tal. ¿Sí? Solamente en ciertos casos, en donde tengamos todos los signos clínicos del libro. ¿Por qué? Ustedes, por ejemplo, cuando tienen influenza, cuando les da gripe o le dicen, es que me dio fracaso esta semana, ¿llega su médico, llega el diagnóstico etiológico? No, simplemente le dice, tú vas para influenza. ¿Cuántas cepas de influenza hay? Demasiadas. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Sí? No vamos, ahora, no siempre. ¿Sí? Si nuestro gato mejora con el tratamiento de base que hagamos, ¿nos vamos a ir hasta el diagnóstico etiológico? No, porque los recursos que voy a utilizar para mandar a hacer el PCR los puedo utilizar para medicación del propio gato. ¿Sí? Entonces, puede ser presentación aguda, presentación crónica, presentación intermitente. ¿Y qué vamos a tener? Lastimosamente, no son signos muy específicos, son muy propios de una patología en específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conjuntivitis es típico, es patognomónico de algo. No. Pero si es bilateral. La anorexia, menos. La secreción ocular, no. Porque puede ser un cuerpo extraño, puede ser una úlcera craneal, puede ser un edema subconjuntival. Oye, pero la puede ser muchas cosas. Fiebre, el síndrome febril. Nada, eso no nos dice mayor cosa. Pero son los signos clínicos que vamos a tener en estos pacientes.
fiebre, En clamidia. estornudos, secreción nasal. Ojo, acá la secreción nasal puede ser serosa, acuosa, mucosa, mucopurulenta. ¿Sí? ¿De qué creen que depende eso? El tipo de secreción que tengamos. De si es bacteria o Muy bien, del origen, de la etiología, perfecto. Si tenemos algo viral, si tenemos algo bacteriano, tenemos herpes virus, tenemos calicivirus, tenemos bordetela, clamidia y micoplasma. ¿Por qué se llama complejo? Porque es raro que se encuentre una sola aislada. Generalmente vamos a tener la contaminación cruzada con bordetela. ¿Por qué? Porque bordetela es un habitante normal, un habitante saprófito de las vías respiratorias altas y bajas, pues, tanto del perro como del gato. ¿Sí? Entonces, si tengo una secreción mucopurulenta, ¿qué me quiere decir eso? Que seguramente ya tengo, ¿qué cosa? Una infección secundaria por bordetela, quizá, seguramente. ¿Sí? Secreción ocular, anorexia no me dice absolutamente nada, porque puede ser una anorexia secundaria a dolor por las aftas que tengo en la cavidad oral, o simplemente porque tiene fiebre y se siente malito. ¿Sí? Y salivación, cianorrea, tialismo, eso no puede generar deshidratación. Pregunta, cianorrea y tialismo, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿En qué difiere? El digo nada cuando, por ejemplo, tiene algún objeto, está comiendo así como más fisiológico. Hay unas pequeñas diferencias. ¿Sí? En humana, sí se lo considera como sinonimia. ¿Sí? Acá en veterinaria es como hablar de signo versus síntoma. O sea que es casi como que lo mismo, pero sin embargo no. Cambian en unas cositas. Cialorrea, si somos como que muy específicos, es el incremento de la viscosidad de la saliva. Mismo volumen, misma producción, mucho más viscosa. ¿Sí? ¿A qué está asociada generalmente? ¿Cuándo han notado que un perro, que un gato tiene una saliva muy espesa? No le dan algún medicamento. Y está viscosa, así fea, y toma un olorcito medio desagradable. Ahora, cianorrea y tialismo pueden estar presentes de manera conjunta, sí, ya vamos a ver ciertos ejemplos. Por ejemplo, en un paciente que tiene una masa en la cavidad oral, eso me va a generar cianorrea. ¿Sí? Un paciente que tiene un cuerpo extraño en la cavidad oral, cianorrea. ¿Sí? Incremento de viscosidad, misma producción. El tialismo, ¿cuándo está presente el tialismo? O el tialismo, perdón, es el incremento en cambio de la producción, pero la viscosidad y su componente, tanto acuoso como mucoso, va a ser el mismo. ¿Por medicación? La medicación, sí, se nos pasó Para la mano, citar. yo empecé inyectándole ácido tranexámico, se lo dimos muy rápido y el paciente empezó a salivar un montón. ¿Sí? Le dimos un opioide, ¿sí? Yo qué sé, le dimos intravenoso morfina, se mareó un montón y empezó a salivar un montón. Entonces, ojo, si decimos que se mareó, ¿qué tipo de origen tendrá el tialismo? Fisiológico. Si ya les hice así. Neurológico. Generalmente es de origen central. ¿Sí? El dolor genera tialismo, ¿sí? Los mareos generan tialismo, la cefalea genera tialismo, ¿sí? Fármacos generan tialismo, ¿sí? Muy bien. Deshidratación. ¿Por qué creen que puede haber deshidratación en el complejo respiratorio felino? Ojo, Por la vamos fiebre. a tener fiebre, ¿sí? Podemos tener salivación, que si bien no se pierde un montón de fluidos a través de la misma, puede que sí, pero si tenemos, en este caso, úlceras de la cavidad oral, ¿ese gato podrá tomar agua de manera normal, de manera rutinaria? No, para nada. Entonces se nos deshidrata de manera secundaria. Muy bien, y aquí empezamos. Herpes virus y calicivirus, ¿sí? Como les decía, estos dos se ocupan del 90% de la
o son el causante del 90% de los casos del complejo respiratorio felino, ¿qué vamos a tener en el herpesvirus? Generalmente, aparte de los otros signos clínicos que ya vimos, los generales, vamos a tener úlceras corneales. Ojo, esta parte es súper importante. Úlceras, ¿sí? Porque otros microorganismos como Clamidófila felis, como clamidia, pueden generar también signos oculares muy malitos, ¿sí? Quemosis, un edema subconjuntival, un edema palpebral bastante feo, pero no úlceras corneales. Esa es la primera manera en cómo van a poder diferenciar si es de base herpesvirus o si tienen clamidia, o si su gato tiene clamidia, ¿sí? O Clamidófila felis en este caso. Abortos, herpesvirus puede generar abortos, ¿sí? Generalmente del segundo tercio en adelante. Y muerte neonatal, ¿sí? Ojo con esa parte, muy importante. Calicivirus, úlceras orales. Es lo característico, es lo más obvio, lo que vamos a buscar para descartar o confirmar si nuestro paciente puede o no presentar o puede o no tener en este caso calicivirus. Una de las principales complicaciones es neumonía intersticial y poliartritis. Ojo, eso no lo va a generar ninguna otra patología asociada a lo que es el complejo respiratorio felino. Eso es exclusivo de calicivirus, ¿sí? Poliartritis, pilas con eso. Fíjense, ahora vamos primero al ojito. ¿Qué podemos ver en ese ojito? Primero, tenemos, a ver, y antes de adelantarme, ¿saben hacer el examen oftalmológico? ¿Les dieron el...? ¿Qué más? Fluoroseína, muy bien, ¿qué más? También el rosa, Sí, para ver los que son como peludos. muy bien. ¿Qué es lo que se hace primero? Con la, Desde Schiller, primero, exacto. con el internet. Eso se hace. Pero ya, va bien. Primero medimos producción lagrimal, ¿verdad? Sin hacerle nada más a ese ojo, sin tocarlo. Primero producción lagrimal. Aparte, ya, ¿qué ven en ese ojo? Tiene como que opaco el cristalino, ¿cómo? Hay una úlcera, ¿y por qué? ¿Sí? Muy bien, ¿qué nomás podemos ver? Vemos la úlcera, sí, porque en este caso tenemos desde fluoroseína es positivo, Opacidad, ¿verdad? la opacidad que tiene el cristalino. ¿En qué zona? La zona del cristalino. Canto medial, lateral, dorsal, ventral. Laterodorsal, ventromedial, ventrolateral. Derecha, izquierda. A la izquierda. Medio lateral. Acá. Tenemos un edema de la córnea. ¿Sí? Es una úlcera corneal vieja. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir eso? Algo más fácil de darnos cuenta. Irrigado. Por la irrigación. Muy bien. ¿Sí? El patrón de irrigación es súper importante. ¿Por qué? ¿Cómo está ese patrón de irrigación? ¿Cómo están esos vasos sanguíneos que están en la córnea? Primero, ¿la córnea tiene vasos sanguíneos? No, la córnea es un tejido vascular, ¿verdad? Recibe oxígeno a través de diapedesis. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que hay vasos sanguíneos. ¿Cómo está la distribución de esos vasos sanguíneos? Por todo. Cuando esos vasos sanguíneos tienen una distribución como de raíz, que son largos, grandes, ¿sí? En dirección hacia la córnea, nos indica que será agudo o crónico. Crónico. Crónico.
Muy bien. ¿Sí? En cambio, cuando los vasos sanguíneos se encuentran, por ejemplo, simplemente como que fuera pasto, yo qué sé, en la periferia, nos indica que es un proceso agudo. ¿Por qué? Porque apenas está dándose el proceso de angiogénesis para mejorar, en este caso, la parte de la irrigación de la foto vascular al cuerpo. ¿Esteroides o no esteroides? No. Están comiendo durísimo. No esteroides. ¿Sí? En las úlceras corneales nunca se les ocurra meter esteroides. Y si no están seguros de si es una úlcera corneal o no, mejor. No, doctor. A ver, pueden tocarlo, pueden utilizar antiinflamatorios convencionales, sí, pero si tienen dudas, no le metan esteroides. ¿Sí? Si no pueden evaluar completamente el ojo como tal, no utilicen esteroides. ¿Por qué? ¿Qué hacen los esteroides? ¿Pero de qué manera? También, no tengo miedo. A ver por acá, ¿qué hacen los esteroides? No es porque O sea, aparte también bajan las defensas Sobre todo en sistémicos. pero Y está bien, generan inmunoparálisis, pero sobre todo cuando el aporte de esteroides es sistémico, es decir, vía oral, intravenoso y demás. pero cuando es tópico. ¿Por qué está compuesta la córnea? Por el estrato. Colágeno, ¿verdad? ¿Sí? Los esteroides, ¿sí? ¿Qué generan? Exacerban la capacidad para que las células inflamatorias y los propios microorganismos que se pueden encontrar allí en contacto con la córnea generen colagenasas. Si mi córnea es colágeno y hago que se incremente la producción de colagenasas, ¿qué pasa? Destrozo esa córnea. ¿Sí? Por eso no se utiliza. Bueno, un montón de cosas no, pero esa es como que la más puntual. Fíjense acá en esta boquita, en esta cavidad oral. ¿Qué es lo que apreciamos ahí? Tenemos úlcera sobre úlcera sobre úlcera, literalmente. Fíjense en los carrillos. Y los ¿Sí? colmillos Fíjense también. acá. ¿Sí? Fíjense en la puntita de la lengua, en el ápice de la lengua. Fíjense en la zona lateral izquierda de la lengua. Seguramente si levantamos esa lengua va a haber aspiraciones. ¿Ese gato le estará doliendo o no le estará doliendo? Un montón. ¿Ese gato va a estar comiendo? No. Quizá muy poquito, ¿sí? Pero normalmente no. ¿Qué deberíamos considerar entonces acá? ¿Sí? Cositas importantes. Calicivirus, en ciertas ocasiones, si en pacientes inmunocomprometidos o inmunoincompetentes, puede generar signos sistémicos, como por ejemplo vasculitis facial. ¿Sí? Si tenemos vasculitis, vamos a tener un edema. Si hablamos de vasculitis facial, vamos a tener un edema facial. ¿Sí? Y vamos a tener también vasculitis asociadas a los miembros anteriores y posteriores en las zonas distales. Es decir, en manitos y en patitas. Perfecto. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque tener esa presentación de calicivirus hace que la tasa de mortalidad de esa presentación suba un montón. ¿Sí? Podemos tener descarga nasal crónica persistente. ¿Sí? ¿Por qué? Tanto herpesvirus como calicivirus tienen la capacidad de dañar el endotelio de los cornetes nasales. Entonces, perfecto. Pasó la fase de... pasaron, supongamos, 3 semanas, ya se curó nuestro paciente. Y a los 2 meses empieza con algo de rinorrea, empieza con estornudos que se mantienen a lo largo de todo el periodo, ¿sí? De mucho tiempo. Y esta rinorrea se puede exacerbar en cierto tipo de circunstancias, yo qué sé, cuando el gato va de enero, cuando hay un cambio de estación, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay flores, cuando hay aromas muy penetrantes en casa.
es porque este daño del endotelio de los cornetes nasales ya es permanente, ¿sí? Y genera hipersensibilidad de la nariz, sobre todo en este caso del gato. Vamos a ver luego, que este daño en los cornetes también puede ser generado por otro tipo de microorganismos en pelos. Y de allí salen las rinitis, las rhinosinusitis en pelos, que son muy subdiagnosticadas. Bordetela va a ocasionar tos, y en enanos, en bebés, en cachorritos, neumonía, ¿sí? O en pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, yo qué sé. Por ejemplo, si es un gato que tiene aftas y no come, y también tiene descarga nasal, ¿cómo le pongo una zona nasogástrica para que o cómo le alimento? Con sonda. Pero y las descargas. Las descargas nasales, ya, en la parte de tratamiento lo explicamos. Pero hay maneras en las que, por ejemplo, podemos incluso inhibir hasta cierto punto la producción de mucosa. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Cuando tenemos infecciones por clamidófila, ¿sí? También vamos a tener signos de conjuntivitis. Por ahí es ¿Es bilateral. dos cosas o solo uno? Puede ser uni o bilateral. Bueno, dijeron que solo uno. En clamidófila En clamilla, ajá. puede ser uno de los dos. ¿Sí? Lo que pasa es que incluso si le ven en la parte de la... Si revisan en la parte de bordetela también puede estar en los ojos. ¿Sí? Por eso les decía, podemos tener un montón podemos tener bordetela, clamidia, podemos tener calicivirus, ¿sí? Pero ¿cuál me iba a generar sí o sí úlceras corneales? Herpes. ¿Sí? Es la única manera, que no sea a través de exámenes de laboratorio, de poder saber exactamente perfecto. ¿Sí? Se trata de herpes, se trata de clamidófila, o al menos tratar de suponer. ¿Sí? Entonces, diagnósticos. Sobre todo acá, el tema del diagnóstico, ¿sí? Es muy orientado a la anamnesis. ¿Sí? De dónde viene nuestro paciente, ha estado en contacto con otros gatos, ¿sí? ¿Tiene vacunas? ¿No tiene vacunas? ¿Hace cuánto tiempo fue vacunado nuestro gato? ¿Sí? La edad, muy importante, el estado vacunal, el ambiente viene de refugio, ¿sí? Lo acabo de sacar de la calle, ¿sí? Lo acabo de comprar de criadero, ¿sí? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. La presentación, si es agudo generalmente, orientado más a viral, ¿sí? Si es crónico o recurrente, podemos pensar que se trata sobre todo del herpes virus, ¿sí? Y que estamos teniendo una infección bacteriana secundaria. Bordetela suele ser la más común de todas, ¿sí? ¿Qué signos asociados vamos a tener ahí? Los que ya mencionamos: estornudo, secreción nasal, ocular, conjuntivitis, úlceras orales. Y como les decía antes, todas las patologías del complejo respiratorio felino, salvo que se trate de criaderos, ¿sí? O que estemos hablando de animalitos que estén en hacinamiento, va a ser simplemente anamnesis y la propia clínica del paciente. Acá podemos hacer diagnóstico farmacológico. Ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces, ¿qué vamos a checar? El tipo de secreción. Si es serosa, lo podríamos asociar a que se trata de una patología viral, ¿sí? Si es serosa, si es acuosa, si no es una secreción fea, si no tiene mal olor. Si es mucopurulenta, seguramente ya tenemos una infección bacteriana secundaria. Ahora, me dirán, ¿podemos hacer una citología y ver qué tanto componente bacteriano tenemos? No resulta tan sencillo, porque en la cavidad nasal va a haber un montón de bacterias, ¿sí? Y no vamos a poder discriminar específicamente de qué se trata, salvo que hagamos un cultivo y antibiograma. Si hacemos el cultivo y antibiograma, seguramente nos va a salir sobre todo qué cosa: estrepto y estafilo, ¿sí? Quizá muy poquita bordetela, pero aún así no podríamos adjudicar esa infección secundaria directamente a estafilo o a estrepto. Conjuntivitis, linfonodos, si tenemos linfonodos reactivos, no tenemos linfonodos reactivos. Y el grado de compromiso respiratorio. ¿Es un paciente que tiene disnea o no? ¿Qué tanto se le está dificultando respirar? ¿Sí?
¿Creen que las patologías del complejo respiratorio felino que me afectan la calidad aérea alta generarían disnea? ¿Deberían o no? Por la obstrucción. Pues, por la obstrucción. En teoría no. Ustedes cuando están con gripe y están con un montón de mocos, ¿tienen disnea? No, respiran por la boca, ¿verdad? Sí. Ojo con eso. Si hay disnea es porque algo ya más maluco está pasando, ¿sí? Puede haber neumonía, ¿sí? Puede haber neumonía intersticial, como decíamos, sí, algo más está pasando. Es decir, ya no se trata simplemente de un complejo respiratorio, ya se complicó, ¿sí? Ya no estamos en vías aéreas altas, ya pasamos a vías aéreas bajas, ¿sí? Entonces, diagnóstico clínico, presuntivo, ¿sí? En la mayoría de los casos no se requiere diagnóstico etiológico, ¿sí? Vamos a basarnos en qué? En signos clínicos típicos, en la evolución del paciente y en la respuesta al tratamiento. Si el gato les viene ligeramente letárgico, pero que está comiendo, secreción serosa, ¿arrancaríamos ya con antibióticos? No tiene sentido, ¿sí? Si nos viene con fiebre, si nos viene algo anoréxico, digamos que está comiendo una vecesita al día, ha bajado su actividad un poquito, secreción serosa, ¿empezaríamos ya con antibióticos? No, tampoco. Si tenemos secreción mucopurulenta, estado febril alto, anorexia completa y el gato literal pasa hecho bolita, botado ahí, totalmente apático, y lo trajeron el quinto día, empezando distrés respiratorio, ¿vamos con antibióticos? Sí, vamos con antibióticos. Sí, si no, vamos a esperar a que se muera el pobre. A eso se basa con la respuesta al tratamiento, ¿sí? Si nuestro paciente durante las primeras horas de tratamiento, hasta 72 horas, evoluciona bien, va, súper, no tenemos que complicarnos la vida. Si no evoluciona y al contrario, cada vez va empeorando, perfecto. Allí sí, vamos, pruebas de laboratorio. ¿Qué necesito? ¿Sí? Listo, hice todo lo que teníamos acá, hicimos test rápidos y demás, pero se nos olvidó hacer leucemia. Leucemia que me generó un estado de inmunocompetencia y se me contaminó con calicivirus, por ejemplo. ¿Sí? Todo va de la mano. ¿Qué pruebas de gabinete vamos a utilizar? ¿Sí? Tenemos pruebas muy específicas, ¿sí? Como la reacción en cadena de polimerasa, que está indicada para cuando tenemos un número poblacional bastante alto. Esto en criaderos, en albergues, ¿sí? Pero generalmente nosotros vamos a utilizar test rápidos, ¿sí? ¿En qué se basan los test rápidos? Son como pruebitas de laboratorio. ¿Cuál es el fundamento de esas pruebas? Sí. Básicamente, sí, como le dijo Carolina, es reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Es inmunocromatografía de flujo lateral, ¿sí? Pero es antígeno-anticuerpo. Esto es una prueba cualitativa, no es cuantitativa. Simplemente vemos si tiene o no tiene. Ahora, podemos hacer hisopado nasal, hisopado orofaringeo. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Si hacemos citología, a ver si tenemos población bacteriana o no. Pero, vuelvo y repito, eso puede estar alterado, pero sin embargo no presenta, no es relevante para nuestro caso. ¿Sí? Citología. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener simplemente una citología compatible con inflamación, ¿sí? Pero va a haber algo bastante importante. ¿Ven este cuerpo de inclusión de acá?
de inclusión que tenemos en esta citología, ¿qué me va a indicar? Me va a indicar la presencia de clamidia. Fíjense, si se dan cuenta, ¿verdad? Este cuadrito de inclusión que tengo ahí. Eso me indica, no es patognomónico, pero me indica la presencia o aparente presencia de Chlamydophila. Cultivo bacteriano, solo en casos aislados. ¿Sí? Cuando tomamos muestras para el cultivo bacteriano, tienen que ser de zonas profundas. ¿Para qué? Para evitar contaminación. ¿Sí? No es lo mismo tomar una muestra de, yo sé, vamos a tomar una muestra de cavidad nasal. No es lo mismo tomar la muestra de la mucosidad de la zona externa a tomar un hisopo, introducirlo en la cavidad nasal, frotarlo contra las paredes y retirar y en base a eso tomar la muestra. De eso depende muchísimo el éxito o no de. Ahora, son enfermedades, sobre todo las dos más importantes, virales y por ende autolimitantes. ¿Sí? Sobre todo si mi paciente tiene un sistema inmunológico bastante competente. Ahora, ¿cuál va a ser la guía terapéutica acá? Todo se resume en el tratamiento de soporte. Y esto es muy individual para cada paciente, porque no todos van a presentar absolutamente todos los signos clínicos que ya vimos anteriormente. Manejo ambiental. Ambiente cálido, un ambiente cómodo, libre de estrés. ¿Sí? Obviamente vamos a aislar a mi paciente del resto de gatos, si vive en una comunidad. Humidificación ambiental. ¿Para qué creen que sirve humidificar el ambiente? Ustedes cuando están con muchos mocos, ¿sí? Con el vaporcito, sí. Exacto, se fundamenta en eso, ¿sí? ¿Qué pasa con el vapor de agua? O así no están mocosos, cuando se meten a la ducha, se descongestionan, ¿verdad? ¿A qué creen que se debe eso? Primero, la mucosidad, a ver, los moquitos se fluidifican, la mucosidad se fluidifica, pero el aparato mucociliar se vuelve más eficiente, se reactiva. ¿Sí? Cuando ustedes están con gripe y tienen fiebre y demás, ¿cómo sienten su vía aérea? Reseca, caliente, fea, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que tenemos algo en las vías aéreas que se llama aparato mucociliar. El aparato mucociliar está encargado ¿de qué cosa? De sacar hacia el exterior partículas dañinas, náuseas y demás, aparte del mucos obviamente. Entonces el aparato mucociliar hidrata, el vapor de agua, humidificar el ambiente va a hidratar de manera secundaria el aparato mucociliar y el paciente va a ser capaz de eliminar de manera, de mejor manera, ese muco. ¿Sí? Entonces por eso humidificamos el ambiente. Vamos a ver, ya les voy a explicar cómo hay maneras de hacerlo bastante chéveres y súper sencillas. Higiene de secreciones. Vamos a limpiar ojitos, vamos a limpiar narinas, vamos a limpiar cavidad oral. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Solución salina química. No nos complicamos la vida. ¿Okay? Hidratación. Si el paciente tolera, está tomando agua y demás, perfecto. Si no lo tolera, ¿sí? Una vía intravenosa. Aquí hablamos, en este caso, coloqué anorexia marcada. ¿Qué opinan ustedes de la nutrición? ¿Cómo se hace nutrición parenteral? ¿Han visto, han escuchado? ¿Reemplazará la nutrición parenteral o la nutrición enteral? ¿Qué opinan? ¿Qué opina el público? Por acá, ¿qué opinan? Ustedes no han dicho nada en esta clase. Nutrición parenteral, ¿qué será? No, eso sigue siendo nutrición esteral. Perfecto, le metemos sondas al paciente. ¿Sonda nasal? No, no más. Ponemos una sonda nasal, ponemos un tubo de alimentación, una sonda
esofágica, pero eso sigue yendo hacia dónde? Hacia el gasto intestinal. Eso sigue siendo alimentación enteral. Parenteral a través de la diagnóstica. ¿Sí? Ahora, nunca la parenteral va a reemplazar a la enteral. Nunca. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la nutrición parenteral? Estamos mal acostumbrados a decir, chévere, bajó la glucosa, démosle tantos gramos por decilitro de dextrosa al 5 al 50% y va. No, eso no es nutrición parenteral. Cuando se hace nutrición parenteral, primero en nuestro medio no estamos a la altura de realizar, ¿sí? Porque se necesitan soluciones lipídicas, altas en proteínas y demás. Entonces, como que no estaríamos siendo muy reales. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si tenemos a nuestro gato anoréxico que no ha comido nada, que no está tolerando nada, ponerle la vía, ponerle complejo B, ponerle un par de aminoácidos y glucosa, no es sinónimo de que lo estemos alimentando. Ese gato va a hacer lipidosis hepática. En gatos es sonda. No nos damos las vueltas. Un gato que no come 48 horas, pienso en sonda, converso con el tutor, que vamos probablemente a tener que poner una sonda. 72 horas se pone la sonda. No damos más chance. Soporte nutricional. Digamos que nuestro Michi está comiendo, está aceptando alimento, aunque sea poquito, pero lo está haciendo. Vamos con un alimento muy palatable, un alimento suavecito, ¿sí? Alimento húmedo, que les llame muchísimo la atención, tanto por textura, los gatos son mucho de texturas, les encantan las texturas pastosas. El tema del olor, que sea muy oloroso, ¿sí? Y sobre todo la temperatura, muy importante. No frío ni caliente, tiene que ser alimento templadito, alimento tibio, ¿sí? Eso va a generar que las úlceras no molesten tanto. Y aquí respondo a la pregunta que me hace antes, creo que era Nicolás, ¿sí? Fenilefrina, ¿sí? Fenilefrina al 0.25% es una estrategia que podemos utilizar. Una gota en cada fosa nasal por día, no más de 3 días. ¿Qué va a hacer la fenilefrina? Descongestión. Va a generar vasoconstricción. En este caso de la mucosa nasal, si tenemos vasoconstricción de la mucosa nasal, las glándulas productoras de moco van a cesar su actividad. No se van a atrofiar ni mucho menos, simplemente cesan actividad y no tenemos tanta producción de mucos. Nuestro gato va a poder respirar mejor. Tiene que ser al punto 25. Si se les pasa la mano, pueden hacer necrosis de la mucosa de la nariz, de la mucosa de los cornetes nasales. Ay. Pueden hacer una necrosis de la mucosa de los cornetes nasales y ahí sí se van a complicar un montón, ¿sí? Durante 3 días. ¿Y antihistamínicos? Sí, también. Sobre todo H2 funcionan bastante bien. Ahora, durante 3 días, no más. Si los tienen que utilizar más de 3 días, perfecto. Una gota en cada fosa nasal por día. Llegan al 3er día, descansan al menos 3 antes de volver a utilizar esto. ¿Sí? Es bastante común que pueda tener un efecto rebote. Es decir, llegaron al 3er día, vamos al 4.º día, suspendieron la fenilefrina y puede haber más moquitos otra vez. Puede que sí, puede que no. Esta es la manera más fácil de humidificar el ambiente. ¿Sí? ¿Necesitan siempre el ambiente húmedo para el gato? No. Se van a duchar o simplemente abren la ducha, ¿sí? En agua muy calientita, que salga todo ese vapor y cogen al gato y lo meten al cuarto de baño. 2 o 3 veces al día, no al baño, al cuarto de baño. 2 o 3 veces al día, entre 10, 15 hasta 20 minutos. Que el gato esté lo que tolere, ¿sí? Y se va a beneficiar un montón esa vía aérea de toda esa humedad que le están dando, ¿sí? Va a haber, se van a fluidificar los moquitos del gato, ¿sí? Y el aparato mucociliar se va a volver mucho más eficiente y va a ser capaz de expulsar toda esa mucosa. Esto seguido de qué cosa? De la limpieza nasal, ¿sí? Tampoco exageren con la limpieza nasal, y si lo limpian, se limpia pues, en este caso la naricita,
puede ser con solución salina templadita, una gasa, por ejemplo, no madura, nos deja sus fibras y la un montón. Y tiene que ser algo, así es un trapito, pero que esté hidratado, porque si no, ¿qué pasa? Cuando ustedes están con gripe y pasan limpiándose la nariz todo el día, ¿qué les pasa a su nariz? Se escalda. Se irrita un montón, ¿verdad? Imagínense un gato con complejo respiratorio felino y encima irritada la nariz y con un montón de mocos, con fiebre, ¿sí? Y es tan salado que fue por calicivirus, encima tiene aftas. ¿Cómo se va a sentir ese gato? Pésimo, ¿verdad? Símbolo de fenilefrina utilizo un político. Se puede combinar sin problema. A ver, no, perdón. Lo que se puede combinar son los antihistamínicos con los mucolíticos. Y ahí tenemos, por ejemplo, bromexina, que es una muy buena opción. ¿Sí? Tenemos N-acetilcisteína. ¿Sí? Se puede utilizar desde... Y la dosis mucolítica, si no me equivoco, es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Se pueden nebulizar incluso con N-acetilcisteína, no hay problema, va súper bien. Esto es directamente para inhibir la producción. ¿Sí? Lo otro, vamos a generar lisis de los moquitos como tal, para que estos se fluidifiquen y puedan salir. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones va bien. Obviamente va a depender muchísimo de qué tan maluca esté la producción de moco del gato. ¿Sí? Si es una producción muy maluca que no se me está controlando con mucolíticos, si se me sigue llenando de mocos la vía aérea y el paciente está empezando a respirar con la boca, un gato no respira de esa manera, yo me arriesgaría por antibiótico. Pero solamente una gotita por fosa nasal una vez al día, nada más. ¿Y broncodilatadores? Broncodilatadores. En este caso no. ¿Por qué no? Estamos en vía aérea alta. ¿Sí? Aún nuestro paciente, digamos que no se ha complicado, no tenemos neumonía ni mucho menos. ¿Sí? Estamos acá. Simplemente tiene congestión nasal. Aún nos esperamos todavía para broncodilatadores. ¿Antibióticos? Sí, no. ¿Qué deberíamos considerar? ¿Sí? Tiempo, la progresión. Tiempo. ¿Cómo va progresando La evolución del paciente. ¿Y qué más? Vamos, ahí sí, lo que decíamos, descarga nasal. ¿Cómo vemos esa descarga nasal? ¿Está mucopurulenta? ¿Sigue siendo serosa? ¿Sí? ¿Cómo vemos esa cavidad oral? ¿Cómo están esas úlceras? ¿Están bien? ¿Se mantienen? ¿Están mejorando? ¿O están empeorando cada vez más? ¿Sí? ¿Cómo está el paciente? La aptitud de nuestro gato. ¿Está más letárgico? ¿Está más vivaracho? ¿Más pilas? ¿Sí? ¿Cómo está la fiebre? ¿Sigue empeorando? ¿Sí? Ya estamos alcanzando temperaturas bastante considerables, bastante altas. Entonces, si tenemos evidencia de infección o de contaminación bacteriana secundaria, perfecto, vamos a antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos vamos a utilizar? Esto está sacado directamente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas de compañía. Y los que nos recomiendan son esos tres. Hay un montón más de antibióticos que se pueden utilizar. Por ejemplo, aquí no estamos mencionando quinolonas, pero se pueden utilizar las quinolonas. ¿Sí? Doxiciclina. Perfecto. 5 miligramos kilo, vía oral, cada 12 horas. ¿Sí? O 10 miligramos por kilo, vía oral, cada 24 horas. Cualquiera de las dos es una muy buena opción. A considerar con la doxiciclina. Bueno, ahora existe ya doxiciclina en suspensión, en jarabe. Entonces es bastante amigable y no produce riesgo de esofagitis. Cuando utilizamos doxiciclina en comprimido, hay riesgo de esofagitis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente después de que nuestro paciente tome la tableta, ¿sí? Le damos algo de comer, ¿sí? Algo, lo que sea, lo que le guste, ¿sí? Por último, si le gusta pan, le damos un pedacito de pan, ¿sí? Lo que quiera comer. ¿Para qué? Para que, en este caso, el bolo alimenticio arrastre las posibles trazas o los posibles rastros de la doxiciclina. ¿Sí? Si podemos utilizar doxiciclina en suspensión, muchísimo mejor. ¿Sí? Ahora, ¿la doxiciclina es muy eficiente? Sí.
¿Funciona para clamidia? Sí. ¿Funciona para micoplasma? También. Ahora, si por ejemplo tuvimos nuestra población de gatos, yo que sé, acá, ¿Marlon? Cristian. Digamos que Cristian tiene su criadero ahí de persas. Le cayó complejo respiratorio felino y confirmó que es clamidia, va a tener que utilizar doxiciclina por 42 días. Es un montón de tiempo, sí, es muchísimo tiempo, pero es lo que está indicado, son 42 días al menos. Ahora, si nuestro paciente va bien, generalmente de 7 a 10 días es suficiente, ¿sí? Salvo que hayamos hecho el diagnóstico etiológico y nos dio positivo a clamidia, son 42 días. Ahora, supongamos, le dimos 10 días, nuestro paciente mejoró un montón. En 2 semanas tenemos una recaída. Seguramente es clamidia. 42 días. ¿Sí? Amoxicilina. Acá estas guías nos recomiendan amoxicilina sola. Generalmente se puede también utilizar amoxicilina globulánico, que vendría a ser una penicilina potencial. En este caso, amoxisola, 22 miligramos por kilogramo de peso, cada 8 o 12 horas. Depende en este caso también ya del estado de nuestro paciente. Es bastante aceptable. ¿Cuántos días? Entre 7 a 15 días. ¿Sí? No menos de eso. Otro agente que tenemos acá como recomendación de las guías es acitromicina. De 5 a 10 miligramos cada 12 horas durante un único día. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Esperamos 3 días y volvemos a dar una nueva dosis de acitromicina. Lo podemos repetir hasta durante 3 ocasiones. ¿Sí? Igual esperando un día. 3. O sea, igual esperando. Esperamos 3. ¿Sí? Damos acitro, esperamos 3 días, volvemos a dar. ¿Sí? Esperamos 3 más y si el paciente lo amerita, damos una última dosis. ¿Sí? Es bastante similar a nosotros. Nosotros la acitromicina se utiliza de 3 a 5 días de manera general. ¿Alguien ha tomado acitro? Yo recién. ¿Qué le pasa a tu estómago con la acitromicina? A mí me daba acidez. ¿Cómo acidez? Suele ser bastante agresivo con la mucosa gástrica. ¿Sí? Hay gente que solamente le da acidez y hay gente que la acitromicina la hace vomitar. ¿Sí? Entonces, va. Ahora, ¿amerita aquí un protector de mucosa gástrica? No. La acitromicina es dependiente del pH gástrico para poderse absorber. ¿Sí? Entonces podemos alterar la absorción de la acitromicina. Podemos estar dando la acitromicina, pero estamos restándole potencia efectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a utilizar acá? Como antibióticos pueden utilizar doxiciclina, amoxicilina o acitromicina. Personalmente yo me iría con cualquiera de estos dos, doxi o amoxi, con cualquiera de esos dos. Y ahí depende mucho también del cliente y del gato. ¿Sí? Si es un gato muy complicado y que el cliente, en este caso, o el tutor, solamente lo puede medicar una vez al día, como que la doxiciclina sería la mejor opción, ¿verdad? Tienen que evaluar todas esas cualidades. Este es el típico paciente con herpes virus. ¿Sí? Un cachorrito. Miren el edema conjuntival que tiene. Eso está horrible. ¿Sí? ¿Tenemos descarga nasal? No, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir eso? Que seguramente nosotros tenemos una contaminación secundaria. ¿Sí? Como les decía, las úlceras craneales en el complejo respiratorio felino son patognomónicas del herpes virus. ¿Sí? ¿Qué podemos utilizar acá? Si tenemos a nuestro paciente únicamente así, podemos utilizar antivirales. ¿Sí? Probados en gatos y recomendados, ¿cuál es? Famciclovir. De 30 a 90 miligramos por kilogramo de peso, 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo? 21 días. ¿Sí? Sidofovir para sus ojitos. ¿Sí? Acá no le vamos a meter esteroides ni vamos a pensar en eso. Si le metemos esteroides, lo que podíamos haber controlado en un par de días como un antiviral,
Y va a ser una uso seguramente bilateral muy maluca. ¿Sí? Sidofovir al 0.5% de 1 a 2 gotas en el saco conjuntival cada 12 horas. ¿Cuántos días? 10 días como base. ¿Sí? Lisina. Seguramente muchos han visto esta presentación de lisina. ¿Sí? Hace unos 3 o 4 años no había lisina en nuestro mercado. ¿Sí? Actualmente la hay. Y es muy eficiente para cuando tenemos herpes virus. ¿Por qué? ¿Sí? Sin ser un antibiótico, sin ser un antiviral ni mucho menos, la lisina, ¿sí?, antagoniza directamente la arginina. Y la arginina es el sustrato base para que el herpes virus tenga replicación viral. Sin arginina, la replicación viral del herpes virus va a menguar, va a ceder. Entonces, ¿cuánto necesita nuestro paciente de lisina? 500 miligramos por gato cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? Ahí, de largo. Algo que pueden utilizar es el interferón recombinante felino. En nuestro medio es complicado de conseguir. Si tienen la fortuna de poderlo conseguir, lo van a aplicar. ¿De qué manera? Van a aplicar 1 millón de unidades internacionales por kilogramo de peso de manera subcutánea. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 24 a 48 horas. ¿Sí? Eso debería sobreestimular el sistema inmunológico del paciente, porque es una especie de... es interferón, básicamente. Entonces, no va a curar al paciente, pero va a cortar, en este caso, el número de días que se demora nuestro gato en mejorar. La lisina es una muy buena opción. ¿Sí? Cuando la dosis dice por gato, ¿cómo es que se hace? Al gato. O sea, literal. Tienes un michi de 1 kilo versus un michi de 5 kilos, a cualquiera de los dos, fue. pero o sea, si me pregunto, dice por ejemplo 500, ¿ahí se le manda o cómo es? ¿Cómo? No entiendo lo de 500. De la lisina. Ajá. Ya, 500 miligramos. Es el... Por ejemplo, no recuerdo exactamente, me parece que por mililitro, esta lisina, esta presentación tiene 500 miligramos. Le darías el 1 miligramo, el 1 ml, perdón, al gatito. ¿Sí? Y hay varios fármacos, ya vamos a ver a continuación, que dicen igual, 2, 4, 8 miligramos gato. Independientemente del peso del gato, van sus 2, 4, sus 8 miligramos. La gabapentina es así. Depende para qué la quieras utilizar. ¿Para tranquilizarlo? Sí, generalmente se utiliza, no recuerdo muy bien si es 80 o 100 miligramos gato, o se puede utilizar media de entre 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Hay varias maneras de hacerlo, pero sí, estás muy bien, estás en lo correcto. Entonces, la lisina, ¿por qué es importante o cómo funciona? ¿Qué decíamos que hace? Antagoniza la arginina. Antagoniza la arginina. La arginina es base para la replicación viral. ¿Sí? Entonces, si nuestro gato simplemente con tratamiento de soporte va súper bien 48 o 72 horas después, ¿necesita antibióticos? No, nada que ver. Porque simplemente con nuestro tratamiento, ¿sí?, de mantenimiento está mejorando. No necesitamos darle más cosas. Esteroides, le dijimos que no. Ni tópicos, peor sistémicos. Y aquí sí van, no sistémicos. ¿Por qué? Generan inmunoparálisis, que es una enfermedad viral. ¿Sí? Dolor. Aquí en dolor les puse mirtazapina, pero la mirtazapina no controla el dolor. Es un ansiolítico que va a generar un poco de apetito en el gato. ¿Sí? No maneja dolor, pero sin embargo se va a combinar muy bien con la acción del meloxicam, el tramadol o de la buprenorfina, haciendo mucho más llevadera, en este caso, el malestar, el dolor de ese gato. Entonces, controlo de manera secundaria el dolor, genero ansiólisis, el gato está más cómodo, le da un poquito de hambre y seguramente me va a empezar a comer. La mirtazapina la vamos a utilizar de 1.2 de 3.7 miligramos, aquí se repite miligramos gato, ¿sí?, por día. El meloxicam, ustedes saben que puede ir de 0.05 a 0.2 miligramos por kilo día. ¿Sí? Tramadol, 2 miligramos por kilo, ¿sí?, cada 8, cada 12 horas, en dependencia de las lesiones y de qué tanto le duele al gato. Y buprenorfina, que me parece una muy buena opción. ¿Sí? Ahora,
utilizar buprenorfina cuando tenemos un montón de úlceras en la cavidad oral, si hablamos de calicivirus, como que ahí ya no sería la principal opción. Pero si tenemos un gato que le duele mucho, un gato que tiene complejo respiratorio por herpes virus felino, que va a tener mucho malestar por sus ojitos, se va a beneficiar un montón de la buprenorfina, ¿sí? Generalmente en este tipo de patologías el pronóstico suele ser favorable, salvo, como les mencionaba, si tenemos la complicación de calicivirus en su versión en la cual se genera una vasculitis en el rostro y en las extremidades del paciente. Esa tiene más pronóstico. Lo que me decían acá, ¿se puede utilizar antihistamínicos? Sí, claro que sí se puede utilizar antihistamínicos. ¿Sí? Generalmente anti-H2. ¿Se pueden utilizar mucolíticos? Sí, claro que sí se pueden utilizar mucolíticos. Tenemos la bromexina, tenemos N-acetilcisteína, por ejemplo. ¿Sí? Podemos utilizar vitamina B12, como la cianocobalamina, para inmunoestimular a nuestro gato, lo podemos utilizar. Podemos utilizar interferón, lo podemos utilizar. ¿Sí? Todo para el bien de nuestro paciente. Ahora, sobre todo me centré en la parte de antibióticos porque generalmente es lo que más nos suele dar dudas. Cuándo sí, cuándo no, y qué tipo de antibióticos y durante cuánto tiempo los puedo utilizar. ¿Sí? Rinitis bacteriana. ¿Sí? Acá lo podemos generalizar y hablar tanto de perro y de gato. ¿Sí? La rinitis bacteriana como tal es mucho más común en el perro. ¿Sí? ¿Qué microorganismos vamos a tener ahí? Ojo, miren, se nos repite. Bordetella, ¿sí? Micoplasma, y en el perro, estreptococo. ¿Sí? Siempre la rinitis bacteriana va a ser secundaria a una patología. Es decir, que si nuestro gato con herpes virus se contaminó con Bordetella, ¿sí? Y empezamos con una producción mucopurulenta a través de la nariz, pues nuestro gato tendría rinitis bacteriana secundaria a complejo respiratorio felino. ¿Sí? Esto es simplemente una complicación de... ¿Qué vamos a tener? ¿O cuándo se va a presentar? ¿O cuándo lo vamos a tener en nuestros pacientes? ¿Sí? Cuando tengamos pacientes con rinitis alérgica, rinitis linfoplasmocitaria o linfoplasmocítica, pólipos nasales, ¿sí? Masas nasales en cuerpos extraños, cuando tienen espigas, ¿sí? Que en su momento no se retiraron, se quedaron ahí, se cronificaron. ¿Y qué vamos a tener? La modificación del endotelio, ¿sí? Podemos tener un granuloma tratando de cubrir esa espiga y de manera constante moco. ¿Sí? Acá el diagnóstico, misma historia, 100% clínico. ¿Sí? Se caracteriza, ojo, acá la secreción puede ser unilateral o bilateral. Si hablamos de un cuerpo extraño y que esta rinitis bacteriana es secundaria a una masa, por ejemplo, o a un pólipo, es muy probable que se presente solamente de manera unilateral. ¿Sí? Aquí el diagnóstico es farmacológico. ¿Y por qué lo tomamos como tal? ¿Sí? Aquí, sí, ¿qué utilizarían de entrada? Si vemos que puede ser uni o bilateral, simplemente está afectando a la cavidad nasal, a nada más, ¿sí? Y que es muy purulenta, fea. Miren esa secreción nasal. Aquí es antibiótico. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar acá? Opciones son las mismas que las presentamos anteriormente. ¿Sí? En la citología generalmente no vamos a apreciar gran cosa, porque si tenemos una cantidad muy abundante de moco, deberíamos primero hacer un lavado nasal y luego tomar una muestra de tejido para la citología, ¿sí? Sea cual sea la técnica que utilicemos. Por ejemplo, ahí, ¿qué ven?
neutrófilos. ¿Vemos bacterias? Sí, sí vemos bacterias, ¿verdad? K. ¿Pero eso es patognomónico de algo? No, nada. Entonces arrancamos con nuestro tratamiento. ¿Sí? ¿Qué podemos utilizar acá? Acá vamos a utilizar amoxi, que se repite. ¿A qué dosis? Misma dosis, 22 miligramos por kilogramo de peso cada 8 o 12 horas. Un nuevo amiguito viene acá, clindamicina, 10 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La misma doxiciclina. ¿Cómo íbamos a dosificar eso? 5 miligramos por kilo cada 12 horas o 10 miligramos por kilo de peso cada 24 horas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Generalmente, si es un proceso no complicado y se controla bastante bien, 10 días. En procesos crónicos, hasta 6 semanas. Ahora, pregunto, vamos a tener a nuestro paciente con amoxicilina 6 semanas si seguimos teniendo la misma secreción en la misma cantidad de la misma fosa nasal? No. Recordamos, esto es secundario. Nos vamos a ver la causa primaria, a ver qué es lo que está causando eso. ¿Qué tal que se trata de una masa, de un pólipo? ¿Sí? Si tenemos una espiga, si tenemos un cuerpo extraño, o algo muy típico y que a veces se olvida de realizar, es la cavidad oral. Podemos tener una fístula oronasal y eso va a seguir dando mucha secreción. ¿Qué tal si tenemos una fractura de una pieza dental, de la muela carnicera, por ejemplo? No siempre se nos va a generar una fístula orofacial. En muchas situaciones podemos presentar las descargas a través de la fosa nasal afectada. ¿Sí? Entonces, la rinitis bacteriana siempre va a ser secundaria. Puede ser secundaria a masas, puede ser secundaria a cuerpos extraños. ¿Sí? Nunca va a ser una patología primaria. ¿Qué vamos a utilizar? Podemos utilizar amoxicilina, podemos utilizar doxiciclina o clindamicina. ¿Sí? Es la única, la clinda es lo único que no entraba como antibiótico de primera línea en los gatos, ¿verdad? De ahí entraba lo mismo. Otras patologías de la cavidad nasal, ¿cuáles van a ser? Los tumores. ¿Sí? Y tenemos un montón de tumores. Ojo, tenemos adenocarcinomas, tenemos carcinomas de células nasales, ¿sí? Tenemos carcinomas indiferenciados, tenemos fibrosarcomas, tenemos sarcomas de tejidos blandos. Fíjense cómo está eso. En esta paciente hay secreción nasal. No, o al menos a simple vista, en ese momento, no. Pero fíjense en la deformación, en este caso del plano nasal. ¿Cómo está ese hueso nasal? Completamente deformado, ¿verdad? ¿Sí? Horrible eso. Ahora, ¿los tumores nasales son exclusivos de caninos? No, para nada. Tenemos tumores nasales en felinos. Linfoma, adenocarcinoma, fibrosarcoma. ¿Cuál se repite? Sarcoma de tejidos blandos. ¿Sí? Ahora, no todos van a ser malucos. Podemos tener, por ejemplo, adenomas, que si bien sigue siendo una masa, es benigna. Podemos tener fibromas, que si bien sigue siendo una modificación del tejido, son benignos. Y ojo, TBT, tumor venérea transmisible, ¿sí? Que si bien es maluco, ¿sí? Puede deformar la vía aérea, no se lo considera maligno. ¿TBT está presente en gatos? No, para nada. Es exclusivo de perros. ¿Sí? ¿Qué características clínicas vamos a buscar ahí? Primero, ¿qué es lo que vamos a observar según las fotos que les presenté?
deformación de la cavidad nasal, que no siempre se va a presentar. Porque para que esté con ese grado de deformación tuvo que haber pasado un montón de tiempo, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando no hay una masa presente puede haber sangrado. Sí. Secreción, lo que decíamos, secreción nasal, puede ser mucopurulenta. Digamos que tenemos una masa que no está sangrando, que no está exudando, pero ya generó una rinitis bacteriana secundaria. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal que está sangrando? Perfecto, puede ser un TBT nasal, por ejemplo, en el mejor de los casos. ¿Sí? Este tipo de masas generalmente se asocian más a pacientes geriátricos, a pacientes viejitos. No existe predisposición racial. Predisposición por especie, sí. Los gatos son mucho más predisponentes a generar pólipos, ¿sí? Pólipos nasofaringeos, por ejemplo. En los perros no se ve mucho. Lo que decíamos, ¿qué vamos a buscar? Descarga nasal, que puede ser unio bilateral, mucosa serosa o purulenta. Normalmente el único signo, el signo más precoz que vamos a tener es que nuestro paciente estornude. Estornude y estornude y estornude. ¿Sí? Puede ser lo único que presente nuestro paciente o nuestra mascota en la historia clínica. Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Y en dependencia del tipo de masa del cual se trate, podemos ya tener la deformación, en este caso de los senos paranasales, incluso afectando a los senos paranasales frontales. Deformación del paladar, por ejemplo, en el tumor veneno transmisible, en las vías aéreas, en la nariz, es bastante común que se genere una fístula oronasal. Tienen que revisar siempre para dar duro, ¿sí? El paladar blando, y van a ver una fístula. Y comienza en este caso las fosas nasales con la cavidad oral. Una de las principales complicaciones cuando tenemos este tipo de fístulas va a ser la neumonía por aspiración. ¿Sí? El paciente va a comer, va a beber, va a deglutir. Van a deglutir y demás. Y si tengo esa fístula grandota, ¿qué va a pasar? Vamos a aspirar. ¿Sí? Y en dependencia de lo que aspiren, pues puede complicar un montón. Si vemos eso, no vamos a suponer que es una rinitis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puede tener rinitis bacteriana? Sí, recuerden que eso es secundario. Pero, ojo, aquí ya comenzamos a pensar en algo más, en la patología primaria. Tiempo de evolución, ¿creen que esto sería de una semana a la otra? No, esto lleva un montón de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Si hablamos de masas, ya sabemos que aquí el diagnóstico tiene que ser por histopatología. No hay otra manera de hacer. ¿Sí? Ahora, nos vamos a beneficiar un montón de rinoscopía, nos vamos a beneficiar de rayos X, de tomografía, ¿para qué? Para ver la invasión al tejido que ya tenemos. ¿Sí? ¿Podemos hacer citologías de la cavidad? Sí, lo podemos hacer. Y de hecho, en una de las pocas patologías en donde la citología es concluyente, hablando de este tipo de casos, es en el TBT. ¿Sí? Ahí no vamos a necesitar histopatología. Sí, una muy buena citología y podemos tener nuestro diagnóstico etiológico. ¿Sí? Ver si es un patotipo linfocitoide, plasmocitoide, y en dependencia de eso medicar. ¿Sí? Es en el único caso. En los otros casos, generalmente en la citología no vamos a ver mayor cosa. En otros casos no vamos a ver mayor cosa. Entonces, ahí me voy. En los otros casos, no. La citología no es diagnóstica por sí misma. ¿Sí? Por ejemplo, joven, Cristian, ¿verdad?
¿Qué vemos ahí? Los dientes. Los dientes, dice. Qué de raro, entonces vemos ahí. Vamos para hacer un sí. A ver, primero es una intraoral, ¿ya? ¿Qué vemos ahí? Es un paciente que tiene una masa de cavidad nasal. Estamos hablando de masas de cavidad nasal. ¿En qué zona notas algo que no te cuadre mucho? Que digas, qué raro, está rara esta cosa. Acá. Izquierda abajo. Aquí dice derecha, izquierda. En la izquierda. En la izquierda. Pasa y señala. Sin miedo, dale, aquí estamos para aprender. Viendo solo su línea. ¿Dónde veo? Donde hay algo que te llame la atención y digas, esto está raro. Muy bien, ¿alguien más? Ahí está Morutac. ¿Qué más? Algo más. ¿Qué notan ahí? Que no cuadre. Que esto está más amplio y esto está más chiquito. No voy a definir los rizos como las maneras. Al samba, wow. Ese es como a ti. Paco. Yo le iba a saltar al Paul en 31. ¿Le ibas a qué? A saltar. Le encontraría esta vez. Todo el mundo se encuentra aquí hoy. Gente de mierda. Para todos, ¿cómo está el tejido del cornete izquierdo en comparación al derecho? Eso digo que Ya no está. tiene, ese ya está- no hay. Ya no hay Este tejido. está agrandado y este Ya no no. hay tejido. En el izquierdo. El tejido está Del más. izquierdo está ¿Dónde reducido. no hay tejido ya? En el hueco. Pase señal. Pero no apunten. Pero con el lápiz, no con otra cosa. A ver, esas declaraciones. Ya, aquí está eso. Esos son los orificios incisivos, eso es normal. Lo que se llama. Pero lo que está ahí abajo, eso. No se distingue tampoco. Eso de abajo, eso. El orificio está más chiquito y el de la derecha está más grande. Y es como que se va perdiendo. Ahí va. Carlitos. Fíjense solamente en la densidad ósea. Sí. ¿Cómo está esto? Esto está normal. Y ese ¿Esto no. cómo está? Está perdiendo densidad Densidad ósea. ósea. Si hablamos de masas que tienen la capacidad de Igual en la mitad va de perdiendo reducir la densidad densidad acá. ósea. Recuerden que les dije que podemos tener fístulas oronasales. ¿Sí? Fíjense, perdimos por completo la densidad ósea de acá. Fíjense incluso acá, ¿sí? En el inicio del trayecto del cigomático. ¿Cómo está la definición de acá en comparación con la de acá? Esa ya no tiene definición. Acá tenemos un patrón de osteólisis incluso. Matarrón. Acá, no, acá está bien. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿puedo? Eso. Multa. Mucho. Ese multa. $10. 10
Jesus, ¿qué pasó? Entonces, los rayos X están siendo concluyentes si puedo decir, ¿tiene una masa? ¿Solamente con lo que veo? No. ¿Pero qué puedo decir? Que ya tengo un patrón de osteólisis. ¿En qué zona? Aquí clarito dice, ¿no? En la zona derecha. ¿Qué tendría que hacer ahí? Irme a buscar si el paciente ya tiene una fístula. Que sería el colmo que primero me dé cuenta que el paciente tiene una fístula por los rayos X y no por la inspección clínica, ¿verdad? Es el mismo. Tomografía. Recuerden que las pruebas iban a hacer rinoscopía, que es como que a ver, no la mejor, pero nos permite ver en tiempo real, tejido real, pero no nos permite ver invasión. La tomografía nos permite ver invasión, infiltración de ese tejido. Fíjense, este es el paciente sano. ¿Sí? Fíjense cómo es, a ver, esto es un corte transversal, tenemos el tubo endotraqueal, esto es la lengua, esto es la cavidad oral. El aire en la tomografía se ve negro, ¿sí? Todos estos son las fosas nasales, tenemos los cornetes nasales y los senos paranasales frontales. Fíjense que básicamente tenemos la misma imagen en derecha e izquierda, es como vernos en un espejo, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos? Fanes. Este Cristian, solo en mis clases, creo que vende durísimo. Quizás. No son bonitas. Está bueno, me gusta. Entonces, ¿qué tenemos en esa tomo ahí? No Ojo sé. que les estoy presentando la normal. Simplemente traspole, vamos a hacer una comparativa. No se distinguen los senos paranasales. Ajá. Exacto. Fíjense, primero, ¿qué tenemos? Tenemos un signo de masa ocupando toda la fosa nasal. ¿Sí? ¿Qué más? El seno paranasal, fíjense, está ocupado también. ¿Sí? ¿Qué está pasando con esta porción ósea de acá? De la fosa infraorbitaria. ¿Está presente? No. No, está ocupado. ¿Sí? ¿Qué está pasando con el hueso palatino? Acá está, acá vemos cómo está, cómo se tiene que ver. Acá, ¿cómo Ya está está? deforme. ¿Sí? Muy seguramente ya vamos a tener una fístula ahí. Y si no podemos ver la fístula, simplemente lo que está uniendo este segmento es tejido blanco, nada más. Pero acá, el hueso, ya tenemos osteólisis ahí, tenemos osteólisis acá, tenemos una masa enorme que está ocupando todo, en este caso un cornete nasal, y no solamente el cornete, sino también el seno paranasal. ¿Sí? Ojo, ¿qué puede pasar con estas masas? Están muy cerquita ¿de qué? Del globo ocular, pueden generar pueden invadir en este caso a la zona retroocular, a la zona retrovulvar, o pueden invadir directamente el cerebro. ¿Sí? Ojo. Ahora, este tipo de masas muy pocas veces van a hacer metástasis a tórax, a pulmón. No digo que sea imposible, pero es muy poco probable. Entonces, cuando tengamos un paciente con una masa que aún no sepamos qué es, ¿sí? O sea, al menos sabemos que TBT no es porque ya hicimos nuestra citología, ¿sí? Pero puede ser desde un fibrosarcoma, puede ser o algo benigno como un adenoma. Idealmente se hace tomo, ¿sí? Pero no se olviden de hacer rayos X de tórax, porque se pueden llevar una sorpresa en el peor de los casos. Entonces, por considerar, ¿qué tenemos que hacer? Si en la primera ocasión no encontramos absolutamente nada, solo tenemos la presencia de estornudos en nuestro paciente, estornuda y cada cierto tiempo tenemos secreción unilateral, por ejemplo. Es el Si la primera vez que lo realizamos
Oye, Deberíamos siempre revisar el linfonodo. Recuerden que el gato se podría dar linfoma. ¿Sí? Lo que les decía, rayos X de tórax. Es poco frecuente la metástasis a pulmones, pero no es imposible. Y el pronóstico sin diagnóstico es malo. ¿Sí? Generalmente, el promedio de vida, según un diagnóstico etiológico, en este tipo de pacientes va a ser de 90 días. ¿Sí? Puede ser más, puede ser menos. Si es por TBT, va a ser más. ¿Sí? Si es por un carcinoma de células nasales, seguramente va a ser menos. ¿Sí? Y el tratamiento, pronóstico y demás depende del agente etiológico. Si es TBT, va a ser un pronóstico bueno. ¿Sí? Si es un carcinoma, va a ser malo. Si es un pólipo, bueno. Si es un fibroma, bueno. Un fibroma, bueno. Si es un fibrosarcoma, malo. ¿Sí? Todo depende de él. ¿Sí? O sea, fíjense, esto no puede ser bueno, salvo que sea TBT. ¿Sí? Pero, ¿sí? Habría que considerar eso. Como les decía, de esta parte no se olviden, ¿sí? Que las complicaciones, ¿cuáles van a ser? Rinitis bacteriana, de ley, ¿sí? Neumonía por aspiración, en el caso de haber ya fístulas oronasales, y que la citología únicamente resulta útil como medio de diagnóstico en el caso de tratarse de TBT. Si no, la citología no avanza. Porque podemos tener en citología, o lo único que podemos ver son características de malignidad, pleomorfismo, anisocitosis, anisocariosis. Pero al menos en las masas que pueden generarse acá, no vamos a tener ningún signo citológico específico, ¿sí? Salvo que sea TBT, como les mencioné. Siguiente, rinitis alérgica. Entonces, ¿qué es la rinitis alérgica? Hablamos de hipersensibilidad, ¿sí? Es una respuesta de hipersensibilidad de alergenos o noxias transportadas en el ambiente, en el aire. ¿Sí? Como ustedes, algunos de ustedes de ley tienen que ser alérgico al polen, por ejemplo. ¿No? ¿Nadie? Me sorprende. De hecho, es una patología muy subdiagnosticada. En nuestro medio, sobre todo, ¿por qué? Porque en nuestro medio no tenemos las 4 estaciones. ¿Sí? En otros países, ¿sí? En donde se presentan las 4 estaciones, sobre todo en primavera, estos enanos empiezan a estornudar y literalmente es lo único que saben hacer. ¿Por qué? Floración, polen, ¿sí? En nuestro medio, no. En nuestro medio no disponemos de las 4 estaciones. ¿Sí? Ahora, esta generalmente lo vamos a poder ver en pacientes atópicos, en esos que literalmente ustedes los ven y ya se están rascando. ¿Sí? En pacientes que presentan hipersensibilidad alimentaria. Ambiente y estacional. Cuando hablamos de estacional, nos referimos a las 4 estaciones, sobre todo en primavera, como hemos mencionado. Y cuando hablamos de ambiente, aquí tiene que ver muchísimo el tema de lo que hacemos en casa. ¿Hay fumadores en casa? ¿Sí? ¿No? Pensemos por ahí. ¿Qué tan fanáticos somos de utilizar desodorantes de ambiente? ¿Sí? ¿No? Eso puede desencadenar una reacción de hipersensibilidad. La arena del gato. ¿Qué tipo de arena utiliza el gato? ¿Sí? ¿Utilizan arena como tal? ¿Utilizan cristales? ¿Utilizan...? Una vez nos tocó un cliente que utilizaba arena, o sea, arena de construcción. Y no sabían por qué ese gato cada vez hacía asmobronquial y asmobronquial.
coloquial. Y era porque ese pobre gato, ¿sí? Cuando hacía su huequito para hacer sus cosas, elevaba una cantidad de partículas enorme, respiraba y ese pobre no se iba a curar, ¿sí? En un paciente con rinitis alérgica, eso va a ser más que suficiente para desencadenar todo el proceso, ¿sí? ¿Qué vamos a tener acá? ¿Cómo lo vamos a poder ver? Generalmente estornudos. Ojo, no hay que olvidarnos de un par de cositas. Podemos tener parásitos, ¿sí? De cavidad nasal, podemos, como ácaros, por ejemplo, podemos tener enfermedades infecciosas, ¿sí? Y neoplasias. También podemos tener un pólipo ahí, ¿sí? Podemos tener un pólipo. Yo qué sé, tenemos a nuestro gato con calicivirus que si es un paciente crónico, un portador sano, pero brillante, yo qué sé, pongo desodorante de ambiente, o las damas se suelen poner bastante perfume, cogen y abrazan al gato y el gato se va estornudando como loco, ¿sí? Eso genera bueno, mi paciente tendría en este caso una rinitis alérgica. Entonces, si hablamos de todo eso, ¿cómo se daría ese diagnóstico? El diagnóstico se basa muchísimo en la anamnesis del paciente, ¿sí? Conversamos un montón con el tutor. Utilizan desodorantes de ambiente, perfumes, en qué horario del día el gato estornuda mucho más, ¿sí? En algún día de la semana en particular, cuando le traen flores, cuando no, ¿sí? Ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? ¿Qué características clínicas vamos a tener? ¿Estornudos? Sí. ¿Estornudos inversos? También. ¿Sí? ¿Se han escuchado un estornudo inverso? El típico estornudo que se da en un chihuahua o un brachiocéfalo. ¿Sí? Eso se ve exacerbado cuando tenemos una rinitis alérgica. ¿Sí? Descarga nasal. Y vuelve lo mismo. Podemos tener descarga nasal serosa, mucosa. Podemos arrancar con una rinitis alérgica y luego, por inflamación del tejido, pasarnos a una rinitis bacteriana. Se puede, ¿sí? Son simplemente complicaciones. Lo que ya mencionamos, estacional, arena, aromas, productos de limpieza, cigarrillos, hay fumadores en casa, ¿sí? Muy importante acá, no se va a desarrollar un estado debilitante del paciente. Es decir, el gato o el perro pueden pasar estornudando medio día, pero él va a seguir con su vida normal, va a seguir pilas, despierto, jugando, no va a estar letárgico, no va a estar anoréxico, no va a tener estado febril, ¿sí? Esto es muy importante para poder hacer una diferencia con los patologías. ¿Cómo se hace este diagnóstico? Como les decía, historia clínica, ¿sí? Acá la relación de los signos clínicos con el contacto con lo que es el alergeno inespecífico es fundamental. Es decir, perfecto, viene el tutor con el paciente, suponemos que es a la arena, o ya, suponemos que es al perfume, o al humo del cigarrillo. Perfecto, durante esta semana arrancamos con antihistamínicos, ya les voy a mostrarles cuáles vamos a utilizar de preferencia en estos casos, pero no importa lo que utilicemos si no quitamos al paciente si no minimizamos el contacto de nuestro paciente con el alergeno inespecífico. Si suponemos que es el humo del cigarrillo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues que ya no no tenga contacto con el tutor después de que haya fumado, o que no fume dentro de casa, que no vapee dentro de casa, ¿sí? Que no consuman otras sustancias dentro de casa. Todo lo que pueda desencadenar sustancias irritantes como humo te va a quedar mal. Inciensos, por ejemplo, te va a quedar malito. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ahora ustedes, pero antes me acuerdo que para Navidad solían quemar palos santos dentro de las casas. Exacto. Y un villancico. Por simple lógica, si su gato, si su perro notan que después de que ponen saumerio, de que queman el palo santo, empieza a estornudar como loco,
Pensamos de bonitos una los limitis monos. alérgica. No una bacteriana, no una masa nasal. Por lógica, por descarte pensaríamos en eso. ¿Sí? Ahora, si eso no mejora, si eso no cede, rinoscopía. ¿Sí? ¿Para qué? Fíjense eso ahí. ¿Ven eso blanquito? Eso es un ácaro de vía nasal. No lo mato. Tenemos acá, acá. Grano de arroz. Rinoscopía. Podemos tener ácaros, podemos tener larva migra, ¿sí? Podríamos tener ciertos parásitos como los tronchilus, que generalmente son de bronquios, pero pueden también ascender. Tratamiento. Vamos a eliminar o a tratar de eliminar, ¿sí? O hacer que el paciente tenga el menor contacto posible. En este caso, con el alergeno. ¿Sí? ¿Y qué antihistamínicos vamos a utilizar mientras pasa la reacción de hipersensibilidad? Clorferinamina, de 4 a 8 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas en el perro y 2 miligramos gato. ¿Sí? Nuevamente lo que decimos antes. ¿Sí? 2 miligramos gato cada 12 horas. Estos tienen que ser nuestros fármacos de primera elección. Si el paciente no mejora, porque en ocasiones no va a mejorar, nos vamos con glucocorticoides. Prednisolona, o en su defecto prednisona, de preferencia prednisolona, 0.25 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, en dosis decreciente. ¿Cuánto tiempo? Al menos se mantiene esa dosis durante un promedio de 6 días y luego vamos deprimiendo esa dosis. El pronóstico de estos jóvenes es bueno, ¿sí? Sobre todo si damos con el agente que está causando la hipersensibilidad. Si notamos que es la arena, perfecto. Hacemos que le compren cristales para que le haga pipí, ¿sí? Si notamos que es el incienso por diciembre, perfecto. O sea, por último, ya pasó diciembre, pues a la verdad, una semana de antihistamínicos y va a mejorar, ¿sí? Si notamos que es porque estoy vapeando al lado del gato, literalmente comiendo un vapeo, me soplo la cara al gato. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Entonces trato de no vapear algo de mi gato. ¿Sí? O les doy la recomendación. ¿Sí? Aparte de que la rinitis alérgica sería lo mejor que vapear les puede generar. ¿Sí? Hay algo que se llama EVALI. Es el síndrome de daño pulmonar asociado al vape. Es bastante maluco. Entonces, el tratamiento acá, ¿cuál va a ser? De primera línea, simplemente antihistamínicos. Si no mejora después de una semana de tratamiento, nos cambiamos a glucocorticoides. Prednisolona o prednisona. Si es gato, prednisolona va a ser la mejor opción. ¿Sí? Micosis nasal. Y aquí va su primer trabajo. Conseguir un gato con micosis no. Los más comunes van a ser criptococosis y aspergilosis. Aspergilosis para perros y criptococosis para gatos. No quiere decir que un perro no pueda tener criptococosis y viceversa, pero de manera más común va a estar dado así. ¿Qué es lo que van a buscar? Vamos a buscar etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Etiología. ¿A mano o? A mano. Con bibliografía. Vamos a, ese rato sorteamos un par de trabajos y hacemos un par de preguntas. Esto está en Couto, si quieren utilizar este libro como base. ¿De qué nomás dijo? ¿De qué patologías dijo? Criptococosis y aspergilosis. Son las dos más clásicas que hacen biología. Por Dios, Alan, bonito, ¿verdad que se califica también presentación?
Yo sé que estamos estudiando para hacer